La Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo presenta Libro de Memoria. Bienvenidos a otro episodio del Libro de Memorias. Gracias por acompañarnos a leer en cada página escrita con actos de fe de nuestros primeros misioneros. Es nuestra oración que este sea un tiempo de inspiración divina para fortalecer nuestro llamado para la más excelsa misión: compartir con la humanidad el mensaje de salvación y vida eterna. En este episodio tenemos la continuación del nacimiento e influencia del movimiento de educación dentro de nuestra iglesia. Ojalá pudiéramos narrar cada detalle de este movimiento educativo. Sin embargo, estos dos episodios son pinceladas de la historia que aún se sigue escribiendo con la visión dada por Dios al fundador Ernest William Sellers, basada en la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. El ministro de Educación, obispo Benjamín Cárdenas, nos llevará a un recorrido para conocer más de cerca este movimiento estratégico para el avance de nuestra iglesia. Me siento muy contento de estar participando de este gran proyecto del centenario de la iglesia. Creo que nuestra historia es hermosa, debe ser contada y nos ayudaría muchísimo en todos los sentidos. Al recordar los hechos por los que la iglesia ha ido atravesando, cómo se ha ido desenvolviendo, creo que nos ayuda en el proceso de crecimiento. Las experiencias del pasado son una fuente de riqueza extraordinaria para un futuro cada día más esplendidoso. ¿Cómo se inició el movimiento de la educación dentro de nuestra iglesia? La educación en la iglesia comenzó desde el principio. Nuestro fundador estuvo preocupado rápidamente por educar. Lo primero que él hizo, ya cuando la iglesia comenzó a tener un pequeño cuerpo de creyentes y de líderes, fue hacer una escuela preparatoria para instruir a los creyentes en la palabra. Así que esa escuela funcionaba permanentemente y cualquier hermano que deseaba ser un líder en la iglesia, pues tenía que pasar por esa escuela donde se le enseñaba doctrina, los puntos básicos de la doctrina, disciplina y una serie de elementos que lo ayudarían en el desenvolvimiento de su trabajo. No solo esa escuela que era pequeña y donde se
se recibía y se mantenía durante un tiempo tal vez muy largo, 3 o 4 meses, pero después continuaba la enseñanza a través del mensajero. Nuestro director enviaba siempre enseñanzas. Había una especie de escuela por correspondencia, donde las personas podían ir mejorando su conocimiento espiritual e intelectual. Y en el mensajero, el fundador habla de sus planes para el futuro, de la escuela para predicadores y demás. Así que eso estuvo siempre en la mente de nuestros líderes. ¿Cómo se inició la escuela preparatoria? Con el paso del tiempo, pues se hizo una escuela preparatoria un poco más seria en Cuba y, con una intención un poquito más amplia. De los primeros 3 o 4 meses, pero está un poquito más amplia la escuela. Y se fueron haciendo escuelas también en otros países donde estábamos establecidos. En Panamá se celebraban esas escuelas, no tal vez permanentes, pero esporádicamente. A continuación presentamos distintos testimonios de hermanas que cursaron sus estudios en las primeras escuelas preparatorias. La Escuela Preparatoria de Discípulos en Playa Baracoa, en La Habana, ocupó un lugar muy especial en mi vida y dejó una profunda huella en mi desarrollo espiritual. Durante mi tiempo en esa escuela, la maestra era Paula Rangel, mi tía Lita. Ella era bastante estricta y exigía responsabilidad, algo muy útil en la formación de nuestro carácter espiritual. Pero al mismo tiempo, ella compensaba con paciencia y comprensión, cosa que hacía agradable el aprendizaje. Yo recibí provechosas enseñanzas y experiencias que han influido en mi vida hasta el día de hoy. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue la importancia de la puntualidad en los servicios. Desde el primer día nos inculcó la responsabilidad, no solo de estar presentes, sino de llegar a tiempo y listos para participar en los cultos y en las actividades. Esta disciplina me enseñó el valor del compromiso y la seriedad de mis deberes espirituales. Además de la puntualidad, también nos enseñó los puntos doctrinales que forman la base de nuestra fe. Nos brindó reconocimientos profundos sobre nuestras creencias y nos alentó a estudiar y comprender las enseñanzas sagradas de la Biblia. Aprendimos a discernir entre lo correcto y lo incorrecto y a vivir de acuerdo con los principios que nos fueron transmitidos. La devoción también fue una parte fundamental de nuestro aprendizaje. Nos enseñó a cultivar una relación personal con Dios y a nutrir nuestro amor y compromiso hacia nuestra fe. Aprendimos a orar con sinceridad y a encontrar consuelo y guía a través de la oración. En la escuela preparatoria también aprendimos a desarrollar habilidades de estudio y memorización. Cada semana se nos asignaban lecciones que debíamos aprender y versículos bíblicos que debíamos repetir ante nuestra maestra y toda la clase. Esta práctica constante de repaso y evaluación nos enseñó la importancia de la disciplina y la dedicación en la adquisición de conocimientos. Además de las enseñanzas espirituales, también nos inculcó valores importantes para nuestra vida cotidiana.
nos enseñó la importancia de mantenernos limpios y presentables, tanto físico como espiritualmente. Nos animaba a cuidar de nuestra apariencia con ropa limpia y planchada y a llevar una vida digna y honorable. Otro aspecto destacado en mi experiencia en la escuela fueron las horas de oración en el campamento. Estas sesiones nos brindaban un ambiente sagrado y nos permitían conectarnos con Dios en un entorno natural y tranquilo. Las horas de oración eran momentos de reflexión y conexión espiritual que dejaron una impresión duradera en mi vida. En resumen, la escuela preparatoria de discípulos en Playa Baracoa fue un lugar en el que recibí valiosas enseñanzas que han moldeado mi vida espiritual. La puntualidad, los puntos doctrinales, la devoción, el estudio y la disciplina fueron valores que aprendí y que aún conservo. Estoy agradecida por la oportunidad de haber sido parte de esa escuela, ya que me proporcionó una base sólida para mi crecimiento espiritual y me ayudó, haciendo el propósito firme de hacer un ejemplo de los valores cristianos en mi vida, viviendo con integridad y honestidad para la gloria de Dios. Mi nombre es Mara Juárez, pero cuando firmé de misionera, mi nombre era María del Carmen Munguía Ruiz. Meses después de haber firmado a discípula, fui a una conferencia en Panamá, donde me quedé en la escuela preparatoria de discípulos en La Chorrera. Mi maestra fue la entonces superevangelista Hilda Díaz. Y tuve varios compañeros con los cuales me gocé mucho. Entre ellos están estas hermanas tan insignes en nuestra iglesia, como fue nuestra hermanita Blancas Barrientos, que fue la madre del superintendente Josué Gómez, y de Josefa Ruiz, que fue la madre del superintendente Benjamín Ruiz. Mis otras compañeritas, entre ellas está Ariadne Morales y yo, que permanecemos en los caminos del Señor. En la escuela preparatoria aprendí muchas cosas, como dirigir un culto, como dar un estudio bíblico, preparar mis mensajes, y entre las cosas que aprendí fue la doctrina. Aprendí la ley ceremonial, la ley ritual y la ley moral de Dios. Cada ley pues tiene sus significados, sus versículos, y todos lo aprendíamos de memoria. Primero lo escribíamos y después lo aprendíamos de memoria. Había un examen, pero al final se hacía un examen general. Tuve la dicha de que mi examen final fuera hecho por nuestro querido hermano, el entonces superintendente Luis Cruz Lara, quien había acabado de llegar de Cuba a la República de Panamá. También aprendí muchas cosas en la escuela preparatoria, como hacer uniforme. Primero lo trazábamos en modelos de papel y después hicimos uno pequeñito en tela. Y pues gracias a Dios tuve esa noción de hacer uniformes, aunque no lo seguí practicando, pero sí me ha ayudado mucho, porque esto del uniforme era una cosa muy complicada. Inclusive mis uniformes me lo mandaron a hacer con una modista y para ella le fue difícil
porque decía que ella nunca había hecho esas cosas y tan fácil que se le hacía a las siervas de Dios. Y por eso era una de las cosas que a mí me admira de la iglesia. Estoy muy contenta de haber permanecido en esta iglesia. Hasta el día de hoy Dios me ha sostenido. Y lo que pasé en la escuela preparatoria fue una experiencia muy preciosa, muy linda, donde aprendí tanto de la palabra de Dios que me ha ayudado hasta el fin, hasta estos momentos, perseverar en los caminos del Señor. Doy gracias a Dios por esto, por haber conocido esta iglesia tan preciosa, de la cual estoy muy agradecida de Dios de pertenecer a ella. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Sonia Martínez, antiguamente llamada Sonia Duarte. Aquí en Houston me dicen Choñín, de cariño. Me inicié en esta iglesia Soldados de la Cruz de Cristo. Di mi voto como misionera en La Chorrera, República de Panamá, donde cursé la escuela preparatoria. Mi maestra se llamaba Hilda Díaz, quien me enseñó muchas cosas, sobre todo la cocina, preparar para hacer uniformes, sombreros, muchas cosas que me fueron de mucha ayuda en mi camino misionero. Pues de regreso a mi país, pude hacerle los uniformes a doña Laurita Cajina, quien dio su voto aquí en México, en la República de México. En ese tiempo, cuando yo firmaron también Viviana Quesada y Emilia Herrera, quienes cursaron también la escuela preparatoria a mi lado. Eso me ha hecho a mí tremendamente, me ha abierto el corazón, la mente, el impulso para predicar la palabra del Señor hasta este momento. Ya hoy cuento con 74 años, este abril ya los cumplo y seguiré predicando. Y insto a los jóvenes que se están allegando a nuestra iglesia que sigan adelante, porque grande será la victoria el día que Cristo venga. Saludos, hermano. Mi nombre es Viviana Quesada de Panamá. Firmé como misionera, como discípula de Cristo en el año 1967. Actualmente yo tengo 56 años de vida misionera y gracias a Dios hasta este momento el Señor me ha ayudado. En el mismo año que firmé como misionera, la maestra era la hermana Hilda Díaz, y ella era la maestra de la escuela preparatoria. Todos los que firmamos en ese año eran jovencitos, y lo que firmamos ese año, que tuvimos llamamiento de Dios para ser siervo del Señor, fueron Euclides Jaén, Marcelino Elizondo, Víctor Vega, Jorge Alemán, Sonia Duarte, Emilia de Herrera, Carmencita Munguía, Rubertina González, Epifania Río, Marita de Costa Rica, que no me acuerdo del apellido, y yo. Todos éramos jovencitos y el Señor nos ayudó a perseverar en la iglesia. Terminamos la escuela preparatoria. De la manera que pasamos, no sé, porque, todavía algo comíamos. Y con muchas escaseces, pero aprendimos en la escuela preparatoria muchas cosas. Nos llevaron a la obra misionera, de trabajar de casa en casa, visitar familia, hogares. La maestra era muy constante para que aprendiéramos a hacer la obra de evangelización, y también nos enseñó a nuestra vida diaria, cotidiana, de la limpieza, del aseo personal, aseo del campamento, cómo debe uno tener el campamento, la limpieza, todo. Era muy limpia, era una mujer muy, muy curiosa y me enseñó muchas cosas muy bonitas. Y la escuela preparatoria, la maestra nos recalcaba mucho, era que nos aprendiésemos los versículos para la evangelización, para llevar el mensaje a los estudios bíblicos. Y esa escuela preparatoria se realizó aquí en La Chorrera, en el tiempo que todavía no había construcción aquí. Era un caserón de madera, piso de tierra, pero eso no nos estorbó a nosotros para aprender en la escuela preparatoria, pues nosotros nos sentíamos felices. Era un grupo de jovencitos, todos nos traían un saco de pan seco
y esos panes nosotros comíamos pan seco con café, el que quería café, el que no tomaba era agua. Yo prefería el agua porque no me gustaba el café. Y eso era para nosotros, era algo que compartíamos con mucho amor, con mucho cariño entre todos, nos sentíamos contentos. Sonia tiene que acordarse de los panes que nos comíamos en la preparatoria. Ella era la jefa del grupo, Sonia Duarte. Y todos nos sentíamos muy contentos. Y yo le invito a los jóvenes de actualmente que ellos también pueden dedicar su vida al Señor, no propiamente ser misioneros, pero tener esa vocación de querer enseñar a los demás jóvenes, que sí se puede buscar de Dios en la niñez, en la juventud. No hay edad para buscar a Dios, para entregarse por entero a Dios. Gracias a Dios hasta el momento el Señor me ha ayudado, me ha sostenido y no he perdido la fe. Me siento con el mismo entusiasmo, siento deseo de seguir adelante. Y aunque estoy ya bastante anciana, pero eso no quiere decir que ya voy a decaer, no. Yo todavía sigo adelante, llevando el mensaje a las almas y dando el testimonio, porque es algo bien importante testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dios le bendiga a todos. El movimiento educativo también llegó a México. Mi madre, Dolores Rojas, inició la escuela preparatoria en Veracruz. Y una de las estudiantes que pasó aquellos primeros cursos de la escuela preparatoria aún está con nosotros y es nuestra querida hermana, maestra evangelista Victoria Mondéjar. Este es su testimonio. Yo soy Victoria Mondéjar. Yo pasé la escuela preparatoria de discípulos en la ciudad de Veracruz, México, en el año 1972. Mi maestra fue nuestra muy querida hermana Dolores Rojas. Estudié en la escuela preparatoria en aquel tiempo. Las lecciones teníamos que copiarlas a mano y con subtítulo y versículo y aprendérnoslo de memoria y entregárselo a la maestra, y nos firmaba las lecciones que dábamos. Y también una de las cosas que me ayudaron tanto fue aprenderme los versículos de memoria de la palabra de Dios, que todavía las recuerdo. En la escuela preparatoria nos enseñaban cómo teníamos que dirigir un culto, cómo teníamos que preparar una enseñanza, un mensaje y muchísimas cosas más que me han ayudado tanto en mi vida espiritual y para perseverar en los caminos del Señor. Que Dios tome la gloria. ¿Quiénes fueron algunas personas claves para la organización? Por el 60, el apóstol 62 más o menos, el apóstol Arturo habló de establecer una escuela más permanente y más amplia. Pero la persecución en Cuba hizo que tal vez esos proyectos se detuvieran un poquito. Y bueno, hasta que surgió un entusiasta joven llamado José Duménigo, quien, un poco obligado por las circunstancias, estableció una escuela más o menos seria en Cuba, aunque pequeña. Y el propósito de él siempre fue ayudar en lo que es la educación. Ya a partir de más o menos, yo recuerdo como en el 74, 75, se hacía aquí en Miami una escuela bastante larguita y donde estuvo de profesora nuestra hermanita María Rosa Arias. Fue una escuelita bastante seria. Y después siempre tuvo el propósito, el proyecto, incluso
el apóstol pues solicitó una permiso de licencia de escuela. ¿Cómo se estableció el Ministerio de Educación y quién fue su primer ministro? Poco más allá del 86, 87, no puedo decir cuenta, ya se estableció el Ministerio de Educación y el ministro de Educación nombrado fue el obispo Buenaventura Luis, que fue maestro de su profesión antes de ser misionero, de ser pastor y todo. Él estudió magisterio y se graduó de maestro, como la hermana María Rosa y otras personas. Así que el obispo Buenaventura Luis fue nombrado como ministro de Educación. Yo no recuerdo muy bien si fue a fines del 80 o a principios del 90, pero más o menos por esa época. Y el obispo fungió como ministro de Educación hasta el año 2003. Tuvo bastantes iniciativas, él quiso publicar muchas cosas que nosotros habíamos escrito. Él resucitó el mensajero y hizo una colección de casi todas las publicaciones desde el principio, y ahí aparecen muchos puntos históricos y muchos puntos doctrinales. También él escribió mucho y también recopiló muchos escritos de otros hermanos y los publicó y los ofrecía a precio muy, muy módico para que la iglesia estuviera mejorando en su educación. Él hizo inclusive recuerdo que hizo un CD que tenía elementos doctrinales bastante buenos, bastante profundos. ¿Cuándo se le pidió a usted ser el viceministro de Educación? Pero a partir más o menos del año 1999, 98, por ahí, comenzamos a formar un grupo de hermanos que estábamos luchando para mejorar la educación. Y por aquella época, pues, a mí me nombraron viceministro de Educación. Yo había sido antes ministro de escuelas sabáticas, pero nos dimos cuenta que la escuela sabática y la educación estaban muy relacionadas. Así que era preferible unir los dos ministerios. Así que se unieron los dos ministerios y a mí se me nombró viceministro de Educación para que trabajara junto con el obispo Buenaventura Luis. Él como ministro, yo como viceministro. En el año 2001 había una gran preocupación en el apóstol ya extinto, fallecido, Luis Cruz Lara. Él quería darle más importancia y más recursos a la educación, y él me llamó, me preguntó mi opinión y me preguntó si yo estaba dispuesto a hacerle frente a ese campo. Y yo pues acepté ese llamado, y él me dijo que él quería que hiciéramos un instituto aquí en Miami. Y él comenzó a preparar el lugar, y había un edificio que la iglesia tiene donde fue la primera templo, como templo, porque antes de ese templo hubo dos lugares donde nos reuníamos, pero era parte de una casa. Primero era como el salón de una casa, y después se hizo una especie de iglesita debajo del edificio, de la habitación de todos. Pero la primera iglesia que se hizo en Miami, se hizo precisamente en la calle 2. Esa iglesia, una vez que este templo principal fue edificado, pues entonces esa iglesia se dejó de usar, y el apóstol Luis dijo: vamos a tomar ese edificio, que es bastante amplio, para hacer ahí nuestro seminario internacional. Y comenzó a arreglarlo, a hacerle a preparar las condiciones. Me pidió a mí que estuviera al frente de ese trabajo, y me nombró
en ese momento director del instituto. Eso fue más o menos como, me parece que a principios, a mediados del año 2001, no estoy muy seguro de la fecha. Y él me trasladó para aquí, para la Florida, precisamente con ese propósito. Me dijo, yo quiero que vengas a vivir con tu familia a la Florida y siempre te quedes a cargo de la obra de Chile, pero dejes a otro hermano allí y tú estés viajando para allá con frecuencia para siempre estar al tanto y más experiencia. Pero quiero que vivas aquí en la Florida, en Miami. Y así fue que mi familia y yo pues pasamos a vivir aquí y comenzamos el trabajo. Después nos dimos cuenta de que el hacer ese seminario aquí en Estados Unidos era bastante difícil por los costos. Aquí las cosas son muy caras e incluso hay más dificultad para que los hermanos puedan conseguir visas para pasarse el tiempo aquí. Es difícil. Y más en ese momento, porque más o menos es un poquito después de esa fecha, vino el atentado de la Torre Gemela y ya pues se puso muy difícil la entrada en este país. Así que comenzamos a pensar en otro lugar. Lamentablemente el apóstol Vicarius falleció en medio de esos preparativos. Falleció, no, se enfermó gravemente y eso hizo que los planes se retrasaran. ¿Cuándo se le eligió a usted como ministro de Educación? En el año 2003 a mí se me elige como ministro de Educación y entonces pues se comenzaron otros planes, otros proyectos. Durante años estuvimos procurando ver cómo establecíamos nuestro seminario internacional a nivel internacional. Se buscó diferentes países, como presupuestos, facilidades, condiciones y todo tipo. Después de mucho buscar, pues se encontró que el mejor lugar, más fácil para la visa, para la permanencia y para los costos, era Cuba. Y bueno, ahí se comenzó a trabajar para establecer ahí el seminario de la iglesia. Y bueno, todo esto lo hemos dicho a grandes rasgos, porque el proceso ha sido lento, pero hemos ido avanzando, gracias a Dios, y ya hace muy poco se graduó el primer grupo de hermanos que concluyeron sus estudios completos y lo hicieron en casi cerca de 3 años y se graduaron. 19 de ellos se graduaron como licenciados en teología, porque el grado de pastor o el título de pastor no lo ofrece el seminario. El seminario solamente instruye a las personas en lo que es la palabra y toda una serie de necesidades. Y después la iglesia entonces hace el nombramiento de pastor, aquello que la iglesia considera que pueden tomar esa responsabilidad. ¿Cómo ve usted en el presente el Ministerio de Educación? Yo creo que estamos avanzando a pasos, yo creo que bastante buenos, buen paso diría, para lograr que la iglesia sea cada día una iglesia mejor preparada, que nuestros líderes alcancen una mejor preparación para realizar su trabajo de forma, por supuesto, más eficiente. Este año ya comenzamos el segundo grupo de seminaristas. La primera vez comenzamos como con 25, me parece. Ahora comenzamos con 50. Así que es un número bastante fuerte, bastante grande. Y ya con la experiencia pasada, pues creo que hemos adecuado un poco mejor el trabajo. Y yo creo que vamos
vamos en muy buen camino hacia lograr que la iglesia, que nuestros líderes al principio, poco a poco el resto de los hermanos, se van preparando de una manera eficiente y hagan un buen trabajo. Usted también puede ser parte del avance del movimiento de educación de nuestra iglesia. Los recursos están a su alcance. Gracias por habernos acompañado en este otro episodio del Libro de Memorias. Así es nuestra historia, una que nos hace vibrar de emoción porque en cada época hemos visto al Espíritu Santo moverse ungiendo a hombres y mujeres como instrumentos escogidos para el desarrollo espiritual de nuestra iglesia. Sigue esta serie, conoce tu historia y siente el mover del Espíritu Santo en ti para bendecir tu presente y tu futuro.